acá en la casa del Señor, compartiendo, ¿verdad?, de la comunión que tenemos en Cristo y de la palabra del Señor. Hay varios hermanos que están enfermitos, estemos orando por ellos, recordándoles en oración. Son días helados en invierno, ¿verdad?, y a veces hay resfríos, pero siempre confiando en el Señor, y que cada cosa tiene también su propósito, principalmente para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Así que cuando nos toque estar enfermitos, aprovechemos el tiempo para orar, aprovechemos el tiempo para leer la palabra del Señor. A veces en camita, ¿verdad?, es buen tiempo para profundizar en las cosas del Señor. Y siempre hay recursos también que podemos ocupar. Recordemos también el canal de YouTube de la iglesia, ¿verdad? Están los mensajes donde podemos también repasar series de estudios que hemos hecho, ¿verdad? Y así sacar más provecho aún de la palabra de Dios. De eso es lo importante, ¿verdad? Y de eso se trata. Y vamos a comenzar con un estudio bien específico del libro de Filipenses. Pero antes de llegar al libro de Filipenses, vamos a introducir, ¿verdad?, este estudio, dando un poquito el contexto de la iglesia de Filipenses. Así es que para eso yo les pido por favor que me acompañen al libro de Hechos, para conocer un poquito cómo comienza, ¿verdad?, la iglesia de los filipenses. Todavía no vamos a llegar al libro, a la epístola, de Filipenses. Primero vamos a conocer un poquito cómo se formó esta iglesia, la iglesia de los filipenses. Así que acompáñenme al libro de Hechos capítulo 16, porque ahí vamos a tener el texto del estudio en esta mañana, en Hechos capítulo 16. ¿Alguna vez te has propuesto algo, has planificado algo, y al momento de iniciar, ¿verdad?, este proyecto, nada de lo que tú tenías planeado resulta? ¿Te ha pasado alguna vez o no? Yo creo que muchas veces, ¿ya? Y probablemente, al igual que a mí también, te han pasado situaciones muy épicas, digamos, muy significativas. Es decir, tenías un plan muy bien trazado, pero no resultó. Sin embargo, lo que finalmente ocurrió fue mucho mejor. ¿Te ha pasado eso también? Que al final, ¿verdad?, resultó en algo mucho, pero mucho mejor de lo que tú tenías planeado. Incluso te sorprendió, ¿verdad? Recuerdo años atrás, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando estuvimos orando para poder enviar a nuestro primer misionero al mundo musulmán, Mano Yaril, que está actualmente trabajando allá, ¿verdad?, con los marroquíes musulmanes del Mediterráneo? ¿Se acuerdan cuando hicimos este viaje exploratorio? Yo les contaba de que estuvimos en Madrid, después fuimos a Málaga antes de ir a Marruecos, y cuando regresamos, ¿verdad?, de Marruecos, teníamos planes ya muy anticipados para ir a Sevilla, y teníamos varios contactos allá, ya misioneros, teníamos incluso la visita a un seminario que hay allá, bautista, pero por distintas razones se fueron estorbando los planes y al final no resultó en nada. Nos costó comunicarnos, fue todo un tema bien complejo, y teníamos todo planeado desde bastante anticipación. Ustedes saben que siempre planificamos con mucho tiempo estos viajes misioneros. Sin embargo, de una manera increíble, donde estábamos alojados, que era la casa de un chileno creyente allí en Málaga, de manera que aún no me explico cómo, ¿ya?, suena el teléfono fijo, no un celular, sino un teléfono fijo de la casa del dueño de casa, ya, de este hermano que muy gentilmente nos estaba alojando, y resulta de que era un hermano chileno también que estaba en Almería, a varios kilómetros en realidad por el Mediterráneo hacia el este, ¿ya? Y este hermano, ya, yo le había conocido a él hace muchos años atrás en campamentos de jóvenes que participaban, el hermano Cristian Bermúdez. Y algunos quizás de los más antiguos se acordarán de los Bermúdez, ya, Pedro Bermúdez, bueno, eran varios hermanos, entre ellos Cristian Bermúdez. Había compartido con él en varios campamentos, había sido incluso consejero de él en algunos de estos campamentos de jóvenes, y él llevaba varios años en España, específicamente ahí en Almería,
y se enteró por las redes sociales de que andábamos por allá, y no sé cómo, hasta que logró conseguirse el teléfono de este hermano y nos llama. Y justo en medio de esa incertidumbre de que íbamos a ir a Sevilla, que queda al otro lado, queda hacia el oeste. Y al final me dice, por favor, pasa para acá. Entonces me hizo recordar ya de lo que vamos a leer ahora en Hechos 16. ¿Se acuerdan del varón macedónico? Algunos que ya han leído, ¿verdad?, esta historia la recordarán, de cómo se le apareció al apóstol Pablo una visión de un hombre macedónico que le pedía que viniera, ¿no es cierto?, a predicarle el Evangelio. Y gracias a eso el Evangelio llegó a Europa, ¿ya? Bueno, no fue una visión, fue una llamada telefónica nomás, ¿ya? No fue una visión ni nada raro, pero fue interesante cómo el Señor conectó las cosas, las personas. Este hermano después nos comentó de que se consiguió por aquí, después por allá, después más allá, y al final hasta que llegó al número telefónico nos llamó, y al final pudimos ir para allá. Bueno, y fue de mucha bendición, ¿ya? Y eso en gran medida ayudó, ¿no es cierto?, y nos orientó mucho, mucho mejor, porque pudimos conocer a unos misioneros menonitas que estaban allá por muchos años, y ellos nos dieron muy buenos consejos, ya, a Yalil y al equipo, cómo poder instalarse ahí. Y gracias a eso, bueno, Yalil ya lleva varios años allá en España trabajando con los musulmanes, ¿ya? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo a veces uno tiene planes muy buenos, pero sin duda el Señor te los cambia, y los cambia por planes mejores. Y eso un poco es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, esta mañana. Acompáñame a Hechos capítulo 16, versículos 1 en adelante, ¿ya? Y como vemos acá, ¿verdad?, este va a ser el título del mensaje, ya, de esta mañana. El título del mensaje, hermano David, título del mensaje, ¿ya? Vemos ahí, ¿verdad?, también un poco de manera muy coloquial este dicho, ¿verdad? Uno propone y Dios dispone. Y la verdad es que lo que vamos a leer acá, sin duda, vemos la mano del Señor. Cómo Dios dispone, ¿verdad?, siempre algo mejor. Nunca olvidemos que, como dice Romanos 12, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Pero para esto tenemos que comprobarla, vivirla, ¿ya? Y ahí recién, ¿no es cierto?, vamos a poder darnos cuenta de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y nuestro entendimiento va a ser renovado, y no nos vamos a conformar al pensamiento de este siglo, ya, que ve las cosas a veces desde un punto de vista económico, material, ¿no es cierto?, circunstancial, pero no dentro del concepto, ¿verdad?, y dentro de la perspectiva de Dios. Bueno, aquí Dios claramente tenía un plan. Pablo, ¿verdad?, como buen siervo del Señor, él quería hacer la obra de Dios y tenía también un buen plan, pero Dios tenía uno mejor, ¿ya? Dice así en Hechos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Para ubicarnos en el contexto, aquí estamos hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya no está con Bernabé, se separaron después del primer viaje misionero, ahora está con Silas, ¿ya? Y aquí pasa por, estamos hablando acá de la zona sur de lo que es hoy en día Turquía, ya el sector de Galacia. Después vamos a conocer también la iglesia de Galacia, ¿ya? Y acá, ¿verdad?, visitando estas ciudades, Listra, Iconio, se entera, ¿verdad?, que hay un joven muy aventajado en los caminos del Señor, un discípulo, que se llama Timoteo, y ahí lo recluta. Y aquí comienza, ¿verdad?, la historia de Timoteo, ¿ya? Bueno, dice en el versículo 3, quiso Pablo, ya que Timoteo, fuera con él. ¿Ya? Recordemos que el segundo viaje misionero, estamos hablando aproximadamente entre el año 50, 51 después de Cristo, ¿ya? Y tomándole a Timoteo, dice, le circuncidó por causa de los judíos, ya, que había en aquellos lugares, porque recuerden que los judíos en este momento están repartidos en diferentes partes, ya. Aún no se ha destruido Jerusalén, el año 70 recién se destruyó Jerusalén y el templo, pero ya había muchos judíos repartidos en diferentes lugares del Imperio Romano, ¿ya?
dice que había judíos ahí, y generalmente la estrategia de Pablo, ¿cuál era? Llegar a una sinagoga, a un lugar donde había judíos, y predicar a Cristo como el Mesías. De ahí partía, ¿ya? Y después muchos griegos, después incluso gentiles, se iban añadiendo. Pero inicialmente tenía esta técnica de partir primero con el pueblo judío. Entonces, para relacionarse bien con ellos y que no lo rechazaran de plano, ya pidió a Timoteo que se circuncidara. ¿Por qué? Porque su papá era griego, él no era judío. Pero al circuncidarse, se hacía un prosélito judío, ya permitía poder tener interacción con los judíos. Ya, así que fue un asunto bastante práctico, ya muy práctico lo que hizo Timoteo. No era necesario que se circuncidara, pero se circuncidó por una razón práctica para poder llegar con el evangelio a los judíos, inicialmente, ¿ya? De una forma muy práctica. Entonces dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, estas ciudades que estaba ahí, ¿verdad?, Pablo compartiendo el evangelio, Iconio, Listra, Galacia, ya les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Esto es el concilio de Jerusalén que vemos en Hechos capítulo 15, cuando se reunieron los apóstoles y Jacob, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, y determinaron, ¿no es cierto?, ciertas cosas que era importante que los gentiles tuvieran en cuenta. ¿Ya? Primero que nada, no tenían que circuncidarse. ¿Ya? Recordemos que Timoteo solo lo hizo por un aspecto práctico, ¿ya? Pero sí tenían que abstenerse de ciertas cosas, ¿ya? Como la idolatría, etcétera, etcétera. Bueno, dice en el versículo 5, ya que por el hecho de que Pablo estaba ahí con Silas, que era su nuevo acompañante, en reemplazo de Bernabé, ya ahora también con Timoteo, que era un joven seguramente muy desarrollado en lo espiritual. Claramente las iglesias empezaron a crecer, a madurar, ¿no es cierto? Porque dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Ya hemos explicado que ese término, la fe, vino de alguna manera durante el libro de los Hechos en transición a reemplazar lo que antes se conocía como la doctrina de los apóstoles. Entonces ese concepto, ese término, la fe, después llegó a significar el conjunto de la doctrina, de la sana doctrina y de la enseñanza, ya que se estaba acumulando en lo que nosotros conocemos hoy día como el Nuevo Testamento, ya la sana doctrina. Incluso por eso, ¿verdad?, después Judas en su visto la verdad declara, para que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Ya, se refiere a este conjunto de doctrinas que se estaban enseñando y que vino a complementar lo que inicialmente era conocido como la doctrina de los apóstoles. Ahí en Hechos 2:42, por ejemplo, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, eran confirmadas en la fe, es decir, sería como el equivalente para nosotros de ser confirmados en la palabra. Esa palabra, confirmados, significa establecidos, ya significa enraizados, significa profundizar en la enseñanza, en la doctrina, ya que hasta ese momento estaba siendo revelada a los santos hombres de Dios, que luego la dejaron escrita bajo inspiración del Señor y que tenemos hoy en día como Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces eran confirmadas en la fe. ¿Y qué consecuencia traía esto? El profundizar en la palabra, en la enseñanza, en la doctrina, ¿ya? Y es lo que, ¿se acuerdan? El domingo pasado también hablábamos un poco acerca de eso, la importancia de la sana doctrina. Bueno, en forma natural, dice, aumentaban en número cada día. ¿Quiénes aumentaban en número? Bueno, no está hablando ahí de los creyentes, está hablando de las iglesias. Entonces entendemos que estas iglesias se estaban multiplicando. Ya, esto es bien importante y muy interesante también, la multiplicación de las iglesias. Porque a eso nos llamó el Señor, a ir por todas partes haciendo discípulos, bautizándoles, ¿verdad?, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos mandó. Y nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que ellos estaban siguiendo, cumpliendo la gran comisión. De hecho, ya en forma muy práctica, ellos estaban siguiendo muy bien el esquema
que el mismo Señor les propuso ya en Hechos 1:8, ¿recuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo que ocurrió en Pentecostés, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, estaban en ese camino, en ese proceso, hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Ahora, las iglesias se multiplicaban, crecían y se multiplicaban. Ya, las iglesias, dice, se incrementaban, como dice aquí, aumentaban. Y esto implica un aumento tanto en número de creyentes dentro de las iglesias, como también un aumento de las iglesias. ¿Ya? Por eso es que siempre enseñamos la importancia de la iglesia local y de que las iglesias se multipliquen y se fructifiquen, ¿verdad? Recordando que ese es el plan, ese es el propósito que el Señor nos dejó en la gran comisión. Ya, fructificar y multiplicarnos. Es decir, creyentes, ganamos a otros creyentes, ¿verdad? Ganamos almas, iglesias forman otras iglesias y eso se va multiplicando y esto debe continuar hasta lo último de la tierra o hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Ya? Bueno, tenemos aquí un cuadro muy próspero, muy lindo del desarrollo de la iglesia neotestamentaria. ¿Ya? Discípulos reclutados para la obra misionera como Timoteo, ¿ya? Siervos del Señor haciendo equipo como Pablo y Silas, ¿ya? Y vemos que Pablo está a caballo, como se dice, ¿verdad? Ya de lleno en esta comisión que el Señor le dio de cumplir, ¿verdad? El esquema de llegar hasta el último de la tierra y de hacer discípulos, ¿ya? A todas las naciones. Entonces van viento en popa, ya, como decimos vulgarmente, vamos súper bien aquí, vamos bien encaminados. Ok, entonces Pablo en este segundo viaje misionero ya pasa por lo que hoy día es Turquía, ya en dirección hacia Asia, ya, y cuando dice versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ya, todavía estamos acá en Turquía, ya, ellos subieron, ¿verdad?, desde el sur de Jerusalén, ¿no es cierto?, se fueron por Antioquía, luego llegaron, ¿no es cierto?, a Tarso, donde era Pablo, y de ahí por Turquía, ¿no es cierto?, empezaron a recorrer todas estas provincias que estaban bajo el dominio romano en ese tiempo, ¿ya? Entonces, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, entre paréntesis a propósito, por eso siempre es bueno estudiar también la geografía bíblica, y por eso en sus Biblias, ya, si algunos quizás no lo sabían, al final de sus Biblias hay unos mapas. De vez en cuando es bueno ya ubicarse un poquito, ¿verdad? Ahí más o menos de dónde estamos hablando, de qué lugares estamos hablando, ¿ya? Por último, mentalmente, conceptualmente, ya si es para el norte o para el sur, si es para el oeste, si es para el este, es bueno ubicarse un poquito, ¿ya? No es bueno ser desubicados, entonces es bueno de repente echarle una mirada ahí al mapa. Bueno, pero lo interesante de lo que ocurre acá, y aquí por eso es interesante la geografía, porque ellos iban avanzando casi línea recta, porque en realidad iban recorriendo la ciudad, así que iban como zigzagueando. ¿Ya? Es como decir, vamos por la ruta 5 Sur, vamos hacia el sur, nuestro destino es Chiloé, pero pasamos, ¿no es cierto?, a Curicó, pasamos a Talca, pasamos a Linares y así nos vamos, ¿ya? Vamos como metiéndonos, ¿no es cierto?, a algunos lugares, ¿ya? Y se va predicando el Evangelio y se van estableciendo iglesias. Esa es más o menos como la idea de lo que está ocurriendo acá, pero siempre avanzando en una dirección, que en este caso era Asia. Pero lo interesante que vemos acá, en el versículo 6, es que dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. De hecho, ellos ya estaban, si no llegando, ya estaban en Asia. Porque dice que atravesaron la provincia de Frigia y la provincia de Galacia, que son, en ese tiempo, eran colindantes con Asia Menor me refiero, ya hacia el sur de Turquía. Ya después vamos a conocer ese lugar, porque ahí estaban las 7 iglesias de Asia Menor, a las que el apóstol Juan le escribe en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Esmirna, Tiatira, la Odisea, Éfeso, estaban en esa zona. Pero en este tiempo, ya Pablo estando allí, dice que el Espíritu Santo
les prohibió. Esta palabra prohibió, ¿ya? Literalmente significa estorbar, impedir, prohibir, refrenar. ¿Ya? Eso significa esta palabra. Interesante porque la palabra significa colugo en griego. La palabra colugo. ¿Ya? No es que el colugo mete la cola, sino que no. ¿Ya? No necesariamente el diablo tiene cola por si acaso. Pero es una palabra interesante porque vemos que estaban haciendo lo correcto, iban en la dirección correcta, tal vez para ellos, pero el Espíritu Santo les prohíbe, les impide, les estorba. Uno piensa, bueno, ¿por qué si estoy haciendo lo correcto? ¿Ya? Y ahí donde nosotros recordamos, uno propone y Dios dispone. Los planes del Señor siempre son mejores. Siempre son mejores, ¿verdad? Entonces, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El primer punto que vamos a considerar acá, ¿ya? Y que van a ver que está ahí los puntos principales, por lo menos proyectados, para que los podamos anotar, ¿ya? Eso va a facilitar a los hermanos que son sabios, inteligentes, avesados y nobles como los de Berea, porque toman apuntes, ¿verdad? Entonces, el primer punto es este. Ellos estaban activos, ¿ya? En la voluntad del Señor. El que el Espíritu Santo les haya prohibido predicar la palabra en Asia no fue porque ellos cometieron un error. No fue porque ellos estaban haciendo las cosas mal o no las estaban haciendo. No fue porque fueron perezosos o fueron negligentes, ¿verdad? Ni fue un castigo o una consecuencia negativa de algo que ellos hicieron mal o no hicieron, sino que más bien ellos estaban activos en la voluntad del Señor y simplemente el Señor les cerró una puerta para abrirle otra, para dirigirlos en otra dirección. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que ellos estaban activos en la voluntad del Señor, ¿ya? Y esto es bien importante, por eso es que dice aquí que ellos iban en la dirección correcta, ¿no es cierto? Ellos estaban enseñando la palabra, estaban predicando, las iglesias estaban creciendo en número y en cantidad de iglesias también, estaban fortaleciendo a los hermanos estaban siendo arraigados en la palabra del Señor porque a través de la escritura y de la fe estaban siendo fortalecidas en la fe, estaban siendo enraizadas en la palabra. Ya como el Salmo 1, el bienaventurado, que es como el árbol, ¿verdad?, que está plantado junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque están siendo enraizados en la escritura, en la doctrina. Así que estaban activos, no estaban pasivos, no eran perezosos, no estaban siendo negligentes. Y esto es importante entender porque a veces aquellos que tienen sueños de servir al Señor, ya tienen estos sueños porque están dormidos, porque están quietos en sus camas, ya como Sansón mientras Dalila le cortaba el pelo, o como David, ¿verdad?, cuando se queda dormido hasta el mediodía y sale ahí a la terraza para ver, ¿no es cierto?, a una mujer bañándose desnuda, y con todo el concebido de consecuencia que eso trajo. ¿Ya? Muchos tienen sueños de servir al Señor, pero realmente ya no están involucrados en el servicio al Señor, están siendo pasivos o perezosos en las cosas básicas que el Señor les pide. Si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo más. Esa es la máxima verdad que nos entrega la palabra del Señor. Por lo tanto, si queremos ser siervos del Señor como Pablo, debemos estar activos, haciendo la voluntad del Señor. ¿Y dónde encontramos la voluntad del Señor? En la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? La voluntad de Dios es igual para todos. Es igual para todos. Y está claramente revelada en la Escritura. Por ejemplo, la voluntad de Dios ya es que todos vengan al arrepentimiento y lleguemos a ser hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, su voluntad. La voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Él claramente así lo ha expresado. La voluntad de Dios es que nos congreguemos con regularidad. Cada domingo o cada oportunidad que la iglesia se reúne, debemos congregarnos. Es un mandato, no es una sugerencia. Entonces entendemos que esa es la voluntad de Dios. Yo no debo orar pidiéndole al Señor, Señor, ¿debo ir a la iglesia o no? No debo orar así. No debo orar así, porque yo sé que debo ir. Más bien debería orar, Señor, ayúdame a poder hoy llegar a la iglesia con bien. ¿Verdad? Por lo tanto, hay cosas que la misma Escritura nos muestra que son la voluntad de Dios, clara y perfecta. Y esto es importante entender. Dios no me va a mostrar su plan para mi vida si primero yo no ando en su voluntad revelada. Si yo primero no soy obediente a la voluntad básica,
simple que Dios nos muestra aquí en su palabra, que es igual para todos, como por ejemplo la santificación y otras cosas más que ya he mencionado, Dios no me va a revelar el plan específico que tiene para mí. Hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya, Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere hacer algo con tu vida, con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, con tus capacidades, con tus relaciones, ¿verdad?, interpersonales. Dios quiere hacer algo, quiere usarte. Cantábamos recién como un vaso de barro, como un instrumento útil en las manos del Señor, ya santificado y útil al Señor, como Pablo le dice a Timoteo. ¿Ya? Pero Dios no te va a usar si primero tú no estás activo en la voluntad del Señor. Pablo, Silas y ahora Timoteo estaban activos en la voluntad del Señor. Timoteo era un joven que estaba ahí creciendo en los caminos del Señor, discipulándose allá, ¿verdad?, en Iconio, en Listra, y tenía buen testimonio, ¿verdad?, estaba ya involucrado en las cosas del Señor, y de repente viene este misionero, Pablo, ¿verdad?, y que va a continuar con esta obra misionera encomendada por el Señor, y cuando, ¿verdad?, Pablo le dice a Timoteo, vamos, Timoteo, vamos, le dice. ¿Ya? Timoteo, ¿verdad?, inmediatamente reacciona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya está involucrado en la voluntad del Señor. Ahora su plan, el plan que Dios tiene para él, está cambiando, está tomando un matiz distinto. Ya no es solo ministrar en Iconio, en Listra, sino que ahora es expandir su ministerio. Y a él después lo vamos a ver en Filipos, lo vamos a ver en Galacia, lo vamos a ver acompañando al apóstol Pablo, después incluso lo vamos a ver pastoreando una iglesia en Éfeso. Entonces, Dios quiere usarnos, pero primero tenemos que estar en su voluntad. No podemos pretender, ¿verdad?, estar desocupados. Dios nunca va a usar a alguien desocupado y a alguien que no está haciendo nada. No, Dios va a usar a alguien que ya está involucrado en la obra del Señor, alguien que ya es fiel en lo poco, para luego ponerlo en lo más. Ahora, tú te puedes involucrar en la voluntad del Señor, congregándote, aprovechando cada oportunidad que se presente para capacitarte, para prepararte. Puedes tomar un curso de instituto, un taller, puedes venir a todas las reuniones para ser edificado, para ser discipulado en la palabra del Señor. Puedes compartir con los hermanos, puedes involucrarte en un grupo de oración, ya sea presencial o por Zoom, como los que tenemos durante la semana. Ya en eso implica de que tú estás activo, que tú estás participando y que tú estás comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque estás involucrándote en lo poco. Luego el Señor te va a poner en lo más. Entonces lo primero es eso, hermano, ser activos. Pablo fue un siervo dependiente del Señor y que fue grandemente usado por el Señor. Pero lo primero que vemos en él es que él estaba activo en la voluntad del Señor. ¿Ya? Y cuando Dios cambia sus planes, simplemente Dios le está guiando a algo mejor. Ser y hacer discípulos es fundamental para estar activos en la voluntad del Señor. ¿Ya? Por ejemplo, en Mateo 28, lo sabemos de memoria, ya Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dice el versículo 18. ¿Ya? Y el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde encontramos ahí el imperativo del Señor, el mandato del Señor? ¿En la palabra? No, ya lo hemos explicado, no es la palabra ir. En el original, ya esa palabra ir, ya es un verbo que en realidad debería traducirse más bien como yendo. Es casi como un gerundio, como algo que tenemos que estar siempre haciendo. Siempre nos tenemos que estar moviendo para hacer discípulos. El primer imperativo, el primer verbo conjugado imperativo como mandato es hacer discípulos, hacer discípulos. Entonces, ser discipulado y hacer discípulo es parte de la voluntad del Señor. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te congregas, estás participando en el proceso de ser hecho un discípulo de Jesucristo. ¿Ya? Muchos son seguidores de Cristo, muchos siguen al Señor, pero pocos son discípulos del Señor. Ser un discípulo implica un costo, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Implica un costo. Sin embargo, tenemos que entender que un discípulo es uno que busca cumplir y vivir la voluntad del Señor. ¿Ya? Viniendo a la iglesia,
aprovechando cada reunión, cada encuentro de oración, cada oportunidad de compartir con los hermanos, tú te estás discipulando. ¿Ya? A veces tenemos una confusión, ¿ya? Y poco a poco yo voy a ir comentando también un poquito de esto para afinar también nuestro enfoque en cuanto a lo que es el discipulado. Ustedes saben que nosotros trabajamos muy fuerte con esto, ¿ya? A veces tenemos la mala impresión de que el discipulado solamente es cuando una persona toma a otra para llevarlas por un proceso de metas espirituales y de lecciones, ¿no es cierto?, bíblicas. Pensamos que solo eso es el discipulado. Entonces incluso una persona dice ya, yo cumplí con mis 4 metas, cumplí con las 17 lecciones, entonces fui discipulado. Es lo que normalmente a veces de forma natural pensamos, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Y algo que siempre estamos tratando de reforzar, el discipulado son mucho más que 4 metas y 17 lecciones. Mucho más que eso. De hecho, en los niveles del crecimiento del discípulo, ya que a veces lo hemos estudiado, que son 7 niveles, el primer discipulado, que es el de las 4 metas, ¿ya? Solamente implica o solamente abarca los 3 primeros niveles. Pero quedan 4 niveles más por adelante. Es decir, cuando tú terminaste, ¿ya? O tienes el concepto de que terminaste tu discipulado 1, así le llamamos, no estás ni en la mitad de todo el camino que te queda por delante como discípulo de Jesucristo. Todavía te quedan 4 niveles más por avanzar, y son los niveles más complejos, de hecho. Después viene un discipulado 2, después viene un discipulado 3, ¿ya? Y ahí tú vas creciendo y te vas formando en un discípulo de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo le demoró a Jesús formar a sus discípulos? ¿Cuánto tiempo él invirtió con sus discípulos? 3 años y medio más o menos, 3 años. Ya entre que se relacionó con ellos, los conoció, 3 años. ¿Ya? No puedes pretender tú en 1 año llegar a ser un discípulo. Si a los discípulos del Señor les tomó 3 años. ¿Te fijas? Entonces, hay un proceso. Ahora bien, obviamente esta mentoría de que un discipulador toma un discípulo y por un periodo, ¿no es cierto?, aproximadamente de 1 año, le transmite verdades espirituales, trabaja en su vida con las metas espirituales, que son 4, y con estas lecciones, obviamente eso permite el desarrollo más rápido y más seguro de un discípulo. ¿Ya? Obviamente ayuda, pero eso no es todo el discipulado. Cuando en Mateo 28 Dios dice, id y haced discípulos, ¿ya? No está diciendo, ¿ya?, a los creyentes solamente hagan discípulos, sino está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes en su conjunto. La iglesia, ¿ya?, es la responsable de hacer discípulos. Y cada cosa que sucede en la iglesia es parte del discipulado. Es parte del discipulado. Venir a la iglesia, ¿ya?, estar en las reuniones, escuchar este mensaje, tomar apuntes del mensaje, eso es parte del discipulado. Es parte de lo que Dios está forjando en tu vida, que es el carácter de Cristo. ¿Ya? Entonces, en eso nosotros tenemos que estar activos. Tenemos que estar creciendo. ¿Te das cuenta? Tenemos que estar viniendo, congregándonos, participando, involucrándonos, sirviendo, activando, en fin, todas las cosas que implican. Ahora, si además de eso tú le puedes sumar, ¿no es cierto?, una mentoría, es decir, un trabajo personalizado, ¿ya?, y trabajar las metas, las lecciones, mucho mejor, porque avanza más rápido solamente. ¿Ya? Pero aún si no tuviéramos eso, podríamos ser discipulados en el tiempo, solo que demora más, ¿ya? Y no tenemos tanto tiempo, y tenemos mucho que hacer. Por eso es que es importante, ¿verdad?, lo que es el trabajo de discipulado personalizado. Pero no olvides, no saques de tu idea y de tu mente de que el hecho de venir, de estar y participar es parte del discipulado, de ser discípulo, que es la voluntad del Señor expresada ya en Mateo 28 en la gran comisión. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar, el segundo punto que vemos acá de este siervo Pablo, ¿verdad?, Silas, dependiente del Señor, el segundo punto es que ellos fueron sensibles a la dirección del Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo se les puso en medio. Esta palabra, como dije, prohibir, literalmente significa estorbar. Entonces ellos querían ir en esa dirección, así como yo les contaba al principio, ¿verdad?, que nosotros queríamos ir a Valladolid, pero algo fallaba, no nos podíamos comunicar,
llamábamos a la persona y estaba ocupada, después llamamos a donde íbamos a ir al seminario y tenían una actividad. Una tras otra se fueron poniendo problemas, estorbos, circunstancias, lo que sea, ¿verdad?, que nos impidió. Bueno, aquí vemos que el Espíritu Santo les prohibió, ¿ya?, a ellos, ¿verdad?, predicar la palabra en Asia. De hecho, estaban pasando por Asia, ¿ya? Si ellos se desviaban a la izquierda, bajaban hacia Asia Menor. Si ellos se desviaban a la derecha, subían a otra provincia que se llamaba Bitinia, ya que es la parte norte de Turquía, ¿ya? Entonces ellos no debían desviarse ni a derecha ni a izquierda, ni a Bitinia ni a Asia, sino que seguir derecho, pasar por Asia, ¿ya?, pero no predicar el Evangelio. ¿Por qué? Si Dios nos manda a predicar el Evangelio. Bueno, ahí es donde encontramos la importancia de ser sensibles a la dirección del Señor. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Por algo el Señor hace las cosas y por algo también Él las hace en su debido momento. Los tiempos del Señor siempre son perfectos. Quizás en ese momento no era adecuado, según la perspectiva de Dios, que se formaran iglesias en Asia. Después se fueron formando estas iglesias, ¿ya? De hecho, el apóstol Juan tuvo mucho más injerencia en la formación de las iglesias de Asia Menor que el apóstol Pablo. Incluso, por ejemplo, el apóstol Pablo, desde Éfeso, ya él, ¿no es cierto?, enseñó, predicó, y desde Éfeso ya se formaron varias iglesias como la Odisea, como Hierápolis, incluso como Colosas. Ya Pablo nunca estuvo allá. Él deseaba ver el rostro de los colosenses, ¿ya?, pero nunca fue para allá. Él no fundó esa iglesia. ¿Quién la fundó? Bueno, probablemente Epafrodito, que era un discípulo que Pablo, ¿no es cierto?, tuvo ahí en Éfeso, y él fue y formó la iglesia, probablemente junto con Filemón, ¿no es cierto?, ya Apia, su mujer, y probablemente Arquipo, el hijo de ambos. Si leemos Filemón, por ejemplo, probablemente Arquipo era el pastor de esa iglesia, ¿ya? Y quizás Arquipo nunca conoció a Pablo, ¿ya? Pero sí el papá de Arquipo, Filemón, era muy amigo del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, por alguna razón, el Señor no quería que Pablo predicara y Silas y Timoteo predicaran ahí en Asia. Algún propósito tendría el Señor. No siempre el Señor nos va a decir todos sus planes. ¿Te acuerdas la historia de Job y todo lo que él pasó? Dios nunca le dijo a Job, no hay ningún registro en la Escritura donde claramente Dios le dice a Job por qué él tuvo que pasar todo lo que pasó. Nosotros lo sabemos, porque lo leemos, lo estudiamos y lo tenemos en forma escrita. Pero Job, no hay ningún registro en la Escritura que diga que el Señor le explicó a Job lo que había ocurrido. En una parte dice ahí que Dios le dijo a Job, mira Job, lo que pasó es que Satanás, ¿no es cierto?, me dijo que tú me servías a mí de balde, y por eso yo quise probarle a Satanás de que no era así, que tú eres un hombre íntegro. En ningún momento Job supo eso. Bueno, quizás después, ¿verdad?, cuando él pasó a la presencia del Señor, pero en ese momento no necesariamente Dios le explicó el por qué. ¿Ya? A nosotros en general, hoy en día, sobre todo en nuestra cultura, ¿ya?, casi como que necesitamos saber el por qué. ¿Ya? Si no, dale una orden a un hijo adolescente tuyo. Lo primero que te va a responder, ¿y por qué? Es porque nuestra cultura, ¿verdad?, nos enseña, nos desarrolla en nosotros el cuestionamiento. Ya incluso académicamente, ¿no es cierto?, se le habla del pensamiento crítico, y eso es muy común que se enseñe en la universidad, de cuestionarlo todo. Ahora, es bueno hacerse preguntas, ¿no es cierto?, cuestionar, no digo que sea algo malo, ¿ya? Solamente estoy estableciendo de que hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra cultura, estamos muy acostumbrados a tener el porqué de las cosas. Si no sé por qué, no lo hago, o no estoy motivado a hacerlo, ¿ya? Bueno, acá el Señor tampoco les explica el porqué. Simplemente les estorba, les prohíbe, les impide predicar la palabra en Asia. ¿Ok? Pero ellos fueron sensibles a la dirección del Señor, fueron dóciles a la dirección del Señor, ¿ya? Ellos estaban empeñados. Pablo, al parecer, por su carácter, era como muy empeñoso, ¿ya? Pero en este momento él tenía la sensibilidad suficiente para agachar la cabeza, ¿no es cierto?, y decir, ya, ok, parece que el Espíritu Santo nos está impidiendo
nos está estorbando, ¿no es cierto?, predicar el Evangelio. Por eso dice ahí el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ya, o sea, estaban pasando por Asia. Es como, no sé, tengo que ir de aquí, no sé, a Copiapó y paso por La Serena, ¿no es cierto? Y el Señor me prohíbe predicar la palabra en La Serena, a pesar que estoy pasando por ahí en dirección al norte. ¿No? ¿Se entiende, verdad? Entonces, aquí encontramos la importancia de una relación profunda, cotidiana, ¿ya?, y cercana con el Señor para oír su sabia dirección. Muchas veces cometemos errores en la vida porque avanzamos a 1000 por hora en nuestra voluntad y no estamos buscando al Señor. No pasamos tiempo en la quietud de nuestro tiempo devocional, de nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo de estudio bíblico, para escuchar y ser sensibles a la dirección del Señor. O estamos tan distraídos en nuestros afanes mundanos, en los problemas económicos, en los problemas familiares, en los problemas personales, en el problema con el jefe, con el empleado, en una situación comunal, social, ¿no es cierto?, vecinal, con un vecino, un problema en la casa, un arreglo, una enfermedad, y a veces no estamos tan distraídos en cosas de este mundo que no estamos conectados, no estamos enchufados, por decirlo así, con el Señor y su voluntad. Ya no estamos en la misma sintonía, ya estamos en el dial, ¿verdad?, sintonizando otras cosas, ya estamos sintonizando otras radios, pero no el dial, ¿no es cierto?, por medio del cual el Señor nos quiere decir algo. ¿Ya? Entonces estamos muy ocupados, muy cansados, ¿ya?, o estamos muy turbados para leer la Biblia, para estudiarla, para tomar un tiempo aparte de estudiar la palabra del Señor. ¿Ya? El jueves, el predicador, ¿no es cierto?, de este jueves nos hablaba acerca de eso, de la importancia de pasar tiempo con el Señor, en estudiar su palabra, en orar, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de quietud en la que podamos, ¿no es cierto?, escuchar la voz del Señor. ¿Ya? A veces le ha pasado seguramente a ustedes que van al centro a comprar, a hacer un trámite y después se dan cuenta en el celular que tienen varias llamadas perdidas. Y no era que su celular estuviera en silencio, lo que pasa es que el ruido de la calle, la actividad del momento, no les permitió escuchar ese llamado. Bueno, a veces nos pasa lo mismo, pero en lo espiritual. Estamos tan afanados y tan turbados como Marta, ¿verdad?, que no estamos escuchando la voz del Señor. No estamos siendo sensibles a la voz del Señor y después nos quejamos. Nos quejamos porque tomamos malas decisiones, porque las cosas no nos resultan, porque como les pasó a la nación de Israel, echamos en saco roto. ¿Por qué? Porque quizás no estamos pasando tiempo con el Señor. Porque quizás nuestro tiempo con el Señor es tan breve, es tan espurio, es tan religioso quizás, que realmente no tenemos el tiempo suficiente para la quietud escuchar la dirección del Señor. Ya como Elías, ¿se acuerdan, verdad? No estaba en el trueno, no estaba en el fuego, no estaba en el rayo, estaba en el silbo apacible de la voz del Señor. En esa quietud, en esa peña de Oreb, ¿no es cierto?, de nuestra oficina, de nuestro cuarto, de nuestro cuarto de oración o de nuestro lugar, ¿no es cierto?, donde apartamos un momento para meditar. Por eso es que el Señor nos habla mucho también acerca de esto, de meditar ya en su palabra, día y noche. No solo memorizarla, estudiarla, leerla, sino aún meditarla, que es más allá. Es después de haberla memorizado, después de haberla estudiado, pensar en ello, día y noche. Ya como dice nuevamente el bienaventurado del Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. Permanentemente está en su mente y en su corazón. Bueno, y a veces, insisto, estamos demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado afanados, y no estamos escuchando la voz del Señor. Entonces, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero ser sensible. Pero si el Señor nos dijera en voz audible, nos diría, ya, pero cálmate, tranquilízate. Necesitas darme tiempo, dar tiempo conmigo, para que en la intimidad conversemos y hablemos.
Qué importante, hermano, es que nosotros de esa manera estemos conectados con el Señor. El Señor Jesucristo nos deja un gran ejemplo. Él se apartaba a lugares desiertos. Allí oraba. ¿Por qué lo hacía? Porque mucha gente llegaba a Él para ser sanada y para que ser enseñada también. Pero Él tomaba tiempo aparte. Tomaba tiempo aparte, especial, para escuchar la voz del Señor. ¿Ya? Una relación profunda con Dios es esencial para oír su sabia dirección. La Biblia y la oración son fuentes de riqueza profundas e inagotables. ¿Ya? No existe tal cosa, no, si yo ya me leí la Biblia. No, si yo ya sé. No, como dice Pablo en los Corintios, si tú crees saber algo, debes hacer como que no sabes nada. ¿Ya? Yo ya he leído la Biblia varias veces, completa. Muchas veces en realidad. Y cada vez que la leo y estudio, el Señor me muestra algo que nunca antes había visto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Es viva. No es algo inerte. No es algo como una piedra que tú vas ahí y siempre va a estar ahí. Y va a ser siempre de la misma forma y de la misma manera. No, la palabra es viva y eficaz. Por eso es que es eterna. Entonces, cada vez que tú vas a ella, algo nuevo el Señor te va a decir. Porque es profunda. Si tú estás cansado de leer la palabra del Señor, cansado de leer la Biblia, es porque hay un pecado en tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si no hay eficacia en tu vida, el problema no es de la palabra, el problema es tuyo. Si no hay eficacia en un buen plato de poroto o en una cazuela, ya no es porque esté mal, es porque quizás tú estás enfermo. Y algo se produce en tu interior, ¿no es cierto? Y quizás no estás asimilando bien alguna vitamina, alguna proteína. Algo pasa en ti, pero no en el alimento. Bueno, la palabra del Señor es un alimento no adulterado, es perfecto, único, es profundo. Entonces necesitamos ese tiempo para ser sensible a la dirección del Señor. Ya no lo busquen, pero en Deuteronomio 17, 18, más bien el 19... Ya dentro de los consejos que Dios le da cuando ellos lleguen a tener un rey sobre ellos, dentro del consejo que Dios les da para que los gobernantes, ¿no es cierto?, y los reyes a futuros que va a tener Israel se mantengan en su voluntad, en Deuteronomio 17, 18 les dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro. En un libro dice una copia de esta ley. Es decir, si algún día llegan a tener un rey, ese rey, la primera responsabilidad que va a tener es copiar a mano una copia del libro de la ley. ¿Ya? A propósito, ¿alguna vez has escrito completo algún libro de la Biblia con tu propia mano? No, así en computador. Eso va a ser trampa, ¿no? Con tu propia mano requiere tiempo y esfuerzo, ¿no? No todos tenemos buena caligrafía, yo me incluyo, no tengo buena caligrafía. Entonces es un esfuerzo extra. Pero ya al escribirlo te hace pasar tiempo en la palabra que estás escribiendo, tomarle atención. ¿Ya? Pero no solo escribirla, dice, escribirá una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él, miren lo que dice, todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Muchas veces nosotros los creyentes neotestamentarios, como para darnos ánimo, ¿no es cierto?, y hacer subir nuestra autoestima, decimos: no, somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Bueno, somos príncipes del Señor. Entonces nosotros también deberíamos tomar en serio este principio de todos los días. Pasar tiempo en la palabra del Señor. Dice aquí, todos los días de su vida. Dice, de su vida. ¿Para qué? Aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos. Para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, este principio podemos nosotros apropiarlo como creyentes, como hijos de Dios, como hijos del Señor, como hijos del Rey de Reyes, como príncipes de Dios. Todos los días deberíamos estar leyendo la palabra.
Y como consejo, si puedes por ahí, escríbela. Ya, escríbela. No es fácil, fíjate. Ya, no es fácil. Requiere un esfuerzo mayor que el común. Escribir la escritura de tu propio puño y letra. Sobre todo aquellos que ya hace rato ya no escribimos, sino que usamos el teclado. Pero vale la pena. ¿Ya? Vale la pena. Pero el hecho de pasar todos los días en la palabra, leyéndola, estudiándola, es fundamental. ¿Ya? La Biblia es un libro inagotable. Inagotable. Es como un mar, tú te metes, ¿verdad? Es como bucear, ¿verdad? Y entras a un mundo nuevo y vas descubriendo cosas increíbles, impresionantes y no tiene fin, no tiene fondo. ¿Ya? Es un océano de verdades espirituales. Bueno, importante para poder ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. En tercer lugar, vemos acá en nuestro texto ya en Hechos 16 que ellos estuvieron dispuestos a cambiar el rumbo. Estuvieron dispuestos, o sea, no fueron porfiados a lo que el Señor les estaba dirigiendo. Dice que, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, dice el verso 8. Estamos ahí en el verso 8. ¿Ya? Bueno, voy a leer del versículo 6 en adelante para seguir la idea. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, Misia está de camino hacia el mar Egeo, ya para salir, ¿no es cierto?, de esa gran península que podríamos llamarle Turquía, ¿verdad? Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ya, Bitinia era colindante a Asia, pero hacia el norte. Entonces ellos iban en esta dirección, para ilustrarlo de una manera, ya, Asia estaba hacia la izquierda, Bitinia estaba hacia la derecha. Entonces el Espíritu Santo les prohibió, cuando llegaron a Misia, a mitad de camino, les prohibió predicar la palabra en Asia. Bueno, entonces dijeron, bueno, entonces vamos a Bitinia, vamos a la derecha, en la dirección opuesta. Como hizo, ¿te acuerdas del profeta que fue enviado a predicar a Nínive? Jonás, ya que se fue al otro extremo de Tarso. Bueno, en este caso no estaban huyendo de la voluntad del Señor, simplemente dijeron, bueno, si el Señor nos prohíbe predicar en Asia, vámonos a Bitinia. Pero miren lo que dice, intentaron, procuraron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. O sea, el Espíritu Santo quería que mantuvieran su rumbo, que fueran derechos, ¿verdad? Y siguiendo esa línea llegaron a Troas, ¿ya? Que queda a propósito muy cerquita de la antigua Troya, digamos, y la histórica Troya. Llegaron ahí, ¿no es cierto?, a Troas, que era un puerto del mar Egeo, ¿verdad? Y llegaron ahí porque fueron sensibles a la dirección del Señor. Ahora el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, ahí ya llegando a Troas, después de todo esto que el Espíritu Santo lo fue como dirigiendo así. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Como una bolita de flipper. ¿Se acuerdan de los flippers? Bueno, ahí los más antiguos se acordarán, ¿ya? Los más nuevos yo creo que no saben de qué estoy hablando, ¿ya? Que una bolita que va para allá, ¿no es cierto? Y va rebotando por todos lados. Bueno, quizás así se sentían, pero ellos fueron sensibles a esta guía, a esta dirección, ¿ya? Dice que pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Nunca se supo quién fue este varón macedónico, fue una visión, ¿ya? Pablo reconoció probablemente que era de Macedonia por su vestimenta, que era distinta a la de Asia o a la de Bitinia o a la de Galacia o a lo que es actualmente Turquía, ¿ya? Quizás por el atuendo, por su forma de hablar, ya Pablo así lo reconoció, pero era un varón macedónico y le dijo, ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia ya quedaba para Grecia, saliendo de Turquía yendo a Grecia, ya el actual sector de Grecia, un sector que podríamos decir era la puerta de ingreso a Europa. Ya no estamos en Asia, ahora vamos a entrar a Europa.
Cuando vio la visión, dice el versículo 10, enseguida procuramos partir a Macedonia. Enseguida, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y a propósito ahí esa palabra, anunciásemos el Evangelio, esa frase, anunciar el Evangelio, esa frase de 3 palabras, en el griego es una sola palabra, y es la palabra evangelizomai. Entonces yo he escuchado a algunas personas que dicen la palabra evangelización no está en la Biblia. Sí, sí está. Aquí hay un ejemplo de eso, ¿ya? De evangelización, de evangelizar. Ya, solo que aquí, en nuestro español, lo encontramos en 3 palabras. Anunciar el Evangelio. Evangelizomai es la palabra griega que se usa aquí, es una sola palabra en griego, para el acto de compartir, de predicar, de anunciar el Evangelio. ¿Ya? Así que la palabra evangelizar o evangelización sí está en la Escritura. ¿Ya? Ahora, eso fue como un paréntesis, fue gratuito. ¿Ya? Ahora, el punto acá es que ellos estuvieron dispuestos a cambiar el rumbo, porque cuando vieron la visión, procuraron enseguida partir a Macedonia. Ya no perdamos tiempo, el Señor no nos dejó ir allá, no nos dejó ir acá. Seguramente Pablo y Silas estaban ansiosos, seguramente Timoteo quería, ¿verdad?, aprender de estos maestros, ¿ya? Y estaban todos ansiosos, ¿verdad? Y no pudieron aquí, no pudieron allá, pero se aparece esta visión. Claramente el Señor les está diciendo que vayan en esa dirección. Inmediatamente ellos reaccionaron, ok, vamos, inmediatamente. Tenemos por cierto que el Señor nos quiere predicando el Evangelio, evangelizando en ese lugar. Así que fueron dispuestos, estuvieron dispuestos. Si quieres, como hemos dicho en algunas oportunidades, ¿verdad? Si quieres ver lo que nunca has visto, debes hacer lo que nunca has hecho. A veces nos quedamos ahí, ¿verdad?, en nuestro círculo de angustia y depresión, pero nunca queremos salir de ahí porque no estamos dispuestos a hacer cosas que el Señor nos exige, más allá de nuestra comodidad, más allá de nuestra seguridad. ¿Ya? Ellos tenían ahora que cruzar un mar, el mar Egeo, ya, para poder llegar a otra zona. Ya no iban a estar en Asia, iban a estar en Europa, por decirlo de una manera, en Macedonia. Ahora, recordar de que Pablo, ¿de dónde era? De Tarso. ¿Y dónde queda Tarso? Bueno, en esa zona. Ya, en esa zona, entre Frigia, Misia, Bitinia, Asia. O sea, él era de ahí. Ya, si Pablo viviera hoy en día, él sería turco. Está en el territorio de Turquía. ¿Ya? Él era de ahí. Ahora el Señor lo está mandando a otro lugar. ¿A dónde lo está mandando? A Europa. ¿Ya? ¿Y qué hay en Europa? Los romanos. Y con una presencia muy poderosa. De hecho, llegaron a Filipos, que era una colonia romana. Entonces, si había más relajo ahí en Asia en cuanto al Imperio Romano, iban a llegar, se estaban acercando a la cuna del Imperio Romano. ¿Te das cuenta? Entonces, iban a enfrentarse a otra cultura, a otra forma de hacer las cosas, a otro gobierno, a otra forma de ver el mundo, en fin. Iban a además llegar, ¿no es cierto?, donde fue la cuna del Imperio griego, con toda la influencia pagana que eso significaba, ya, siendo que esa zona era mucho más conservadora. Entonces, claramente era un salto. No era solo cruzar el mar Egeo, era un salto bastante, como dice la misionología actual, transcultural. Era salir de la comodidad, era ir más allá de donde yo me crié, donde yo nací o de lo que yo conozco. ¿Ya? Pero ellos estuvieron dispuestos. ¿Ya? Un dicho, ¿verdad?, muy, muy común, que siempre es interesante, ¿verdad? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Ya? Yo creo que ahí se ríe el Señor, ¿verdad? Tan inocente, tan infantil que a veces son nuestros planes. Por eso es que uno propone y Dios dispone. ¿Qué es lo que pide Dios de un siervo de Dios, de un discípulo? Bueno, rápidamente veámoslo en Lucas 14, 25. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Bueno, primero que nada, Dios pide de ti que seas un discípulo, no un seguidor. Porque hay muchos seguidores de Cristo. ¿Ya? Mire lo que dice Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él, o sea, le seguían. Y él, volviéndose, les dijo a estas multitudes que le seguían, porque recuerda, muchos seguidores, pero pocos discípulos:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros, de todos estos seguidores, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros seamos? ¿Y qué es lo que el Señor nos exige para ser discípulos? Renunciar a nosotros mismos, renunciar al mundo, renunciar a mi vida y aún incluso a mis relaciones por amor a Cristo. Eso es lo que nos pide el Señor. Aquí Pablo no solo estaba discipulando a Timoteo, sino que se lo estaba ilustrando con su propia vida, siendo sensible a la dirección del Señor y estando dispuesto a ir más allá, ir más lejos de la comodidad y del lugar conocido donde ellos estaban. Así que Timoteo tuvo un buen maestro. Timoteo aprendió del mejor, ya un siervo dependiente del Señor. El egoísmo, el orgullo y la comodidad es lo primero que muere cuando realmente quieres servir a Dios. Te lo reitero. El egoísmo, el orgullo y la comodidad es lo primero que muere si tú quieres servir al Señor. Si tú quieres ser un discípulo del Señor, lo primero que va a morir es el egoísmo, el amor a ti mismo, el orgullo y la comodidad. Después va muriendo el resto de mi carnalidad día a día. Día a día va muriendo algo de mí, ¿ya? Pero lo primero que muere es el egoísmo, el orgullo y la comodidad. Dios quiere hacer algo con tu vida. ¿Tú estás dispuesto a que el Señor lo haga? Quizás puedas decir, sí, yo quiero servir al Señor. Ya, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esta relación? ¿Y qué pasa con esta actitud? ¿Y qué pasa con esta conducta? ¿Qué pasa con este hábito? ¿Y qué pasa con esta responsabilidad que no has asumido? ¿Y qué pasa con esto que tú no estás haciendo? ¿Y qué pasa con ser fiel en lo poco? No, me dicen, he escuchado a algunos, oh, yo quiero salvar al mundo para Cristo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y le has hablado de Cristo a tu vecino? ¿Y le has hablado de Cristo a tu familia? Ay, no, pastor, es que son tan difíciles. Bueno, estás diciendo que quieres salvar el mundo para Cristo, pero no estás dispuesto a confrontar a tu abuelo, a tu tío, a tu mamá, a tu papá o a tus hermanos. ¿Cómo es eso? Si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo más. Y el cuarto y último punto de lo que aprendemos acá de esta historia, ¿ya? Lo vemos en los versículos 11 en adelante. Aquí vemos que un siervo dependiente de Dios no solo es activo en la voluntad del Señor, no solo es sensible a la dirección del Espíritu Santo, no solo es dispuesto a cambiar el rumbo de la vida, ya si es necesario, sino que también está disponible. Está disponible a viajar más lejos, a ir más allá, ya, a cambiar el rumbo e ir en otra dirección diferente, ¿ya? Distinta a la que quizás llevaba en ese momento. Ya, grandes hombres de Dios que han sido usados a través de los siglos, como el que fue al interior de la China, Hudson Taylor. Él estaba estudiando medicina, puede haber sido un médico y haber ganado mucho dinero como médico, pero él decidió dedicar su vida a las misiones. Y eso le permitió llegar al interior de la China y ganar muchas almas para Cristo. Y ver un avivamiento espiritual. ¿Estás dispuesto a cambiar tus planes? Por mejores que sean en este mundo,
Porque en eso somos expertos, ¿verdad? Hacer planes exitosos en este mundo y buscamos el éxito. Buscamos el éxito y buscamos, ¿verdad?, el desarrollo. Pero ¿qué pasa si el Señor quiere de nosotros otra cosa? ¿Estamos dispuestos? Una cosa es estar dispuesto, pero ahora, cuarto lugar, ¿estamos disponibles? Porque el estar dispuesto es una actitud. Ya, estoy dispuesto. Ok. Ya, pero ahora. Déjame ver la agenda, a ver. Mira, sí tengo un tiempito, pero no hoy día, el viernes. Bueno, eso fue la actitud de Pablo. No, ellos procuraron enseguida hacer la voluntad del Señor. ¿Te recuerdas cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac? Dice ese mismo, al día siguiente, dice, muy de mañana, enalbardó su asno y partió con sus siervos a cumplir la voluntad del Señor. Miren lo que dice el versículo 11. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo a Samatrocia. ¿Ya? A todo esto, un paréntesis también. ¿Ya? No sé si le llama algo la atención aquí en la forma de la palabra zarpando. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Aquí se está incluyendo Lucas. ¿Ya? Esto después lo vamos a ver más adelante y es importante. ¿Ya? Pero aquí Lucas también está implicado en todo esto. O sea, un siervo del Señor no solo va solo, sino que arrastra a otros también. Ya tenemos a Silas, tenemos a Timoteo y ahora tenemos a Lucas. Zarpando pues de Troas, vinimos, incluye Lucas, con rumbo directo a Samatrocia, que era una isla en el mar Egeo, ya a mitad de camino entre lo que hoy día Turquía y lo que hoy en día Grecia. ¿Ya? O en ese tiempo, ¿verdad?, Asia Menor y Macedonia. Dice, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, rumbo directo, o sea, tomaron un bus directo, ¿verdad?, un vuelo directo, sin escalas, y al día siguiente, ya, no se quedaron ahí un ratito a descansar, no, al día siguiente llegaron a Neápolis, que era una ciudad costera ya de Macedonia, de lo que sería, ¿cómo se llama? Macedonia. Y de allí, Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y añade, y una colonia, o sea, deja bien claro que ya aquí el Imperio Romano está fuerte. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. No vamos a leer toda la historia, ahí conocen a Lidia, ya, Lidia, una vendedora de púrpura, una comerciante, y ahí comienza la iglesia de Filipos. ¿Dónde? En la casa de Lidia, porque después dice que Lidia les obligó a ellos, a Lucas, a Timoteo, a Silas y a Pablo, quedarse ahí. Y ahí comienza la iglesia de Filipos, ya después de toda esta aventura. Pero lo que hemos estado viendo hasta ahora es que para que esto llegara a ocurrir, hubieron ciertas características en el corazón de este siervo de Dios y de estos siervos de Dios, como Lucas, como Timoteo, como Silas y como el apóstol Pablo. Estaban activos en la obra del Señor, en su voluntad, fueron sensibles a la dirección del Espíritu Santo, es decir, su relación, su comunión con Dios estaba fluida, estaban dispuestos a cambiar el rumbo, a pesar que no era fácil, no era cómodo, no era agradable, era peligroso incluso, y disponibles a viajar aún más lejos, a ir más allá, a extenderse hacia lo que está por delante. Los cambios en el Señor siempre son para mejor, pero no necesariamente serán de mi agrado. Esto grábatelo en tu corazón. Los cambios en el Señor siempre son para mejor, pero no necesariamente serán de tu agrado. No necesariamente te van a satisfacer, o te van a agradar, o te van a acomodar. Es más, generalmente va a ser un desafío para nosotros. Ir más allá, más lejos, más almas, más discípulos, más crecimiento, más madurez. Siempre, hermano, siempre hacer la voluntad del Señor significa menos de mí y más de Cristo. La actitud de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos disponibles a la voluntad del Señor, a lo que Él quiere hacer en nuestra vida? ¿Estamos siendo sensibles? ¿Estamos invirtiendo en nuestro tiempo devocional, en nuestra comunión con el Señor? ¿Estamos siendo activos en la voluntad del Señor?
poniendo en práctica lo que sabemos de la Escritura? Antes que Dios te vaya mostrando cosas nuevas, tú primero necesitas vivir las que ya sabes. Por eso, hermano, estamos realmente dispuestos a ser siervos, dependientes del Señor. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque a través de ella somos edificados, somos motivados también, somos desafiados a tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, porque si bien tu voluntad siempre